Bienvenidos, así que quieres hablar de. Mi nombre es Alex Orue, director ejecutivo de Gets Better México. Y como cada semana estamos aquí de vuelta por Homosensual, el portal LGBTQ más visitado de México y Latinoamérica, para hablar de temas de nuestra comunidad, desmenuzarlas aquí con personas invitadas especiales en estos distintos temas. Chequen ahí nuestros programas, nuestros episodios anteriores. Ya hemos hecho más de 10, creo, a estas alturas. ¿Qué si baños neutros? ¿Qué si identidades trans? Infancias trans, que si racismo, clasismo. Hemos abordado varios enfoques y este mes de mayo pues toca el Día de las Madres, toca el Día de la Familia y ya tuvimos a nuestra querida Ana Alejandro para hablar sobre familias diversas, un poco desde estas familias principalmente conformadas por personas LGBT, parejas lesbomaternales, parejas homopaternales y los distintos retos que hay en nuestro país y sobre en particular el activismo de Ana Alejandro. Y el día de hoy tengo a una gran invitada justo para hablar de la otra cara de la moneda, porque hay muchas familias, mamás y papás, que son mamás y papás de personas LGBT. Y ahí es donde a veces nos encontramos con los principales retos de aceptación de jóvenes LGBT. En nuestro país, de los pocos estudios que se han hecho al respecto, hay una incidencia fuerte de jóvenes en situación de calle, jóvenes LGBT, justo por el rechazo que viven en casa. Y a diferencia de otras problemáticas, que es discriminación por racismo o por clasismo, que si por tu nacionalidad, tu religión, normalmente llegas a un hogar con gente que comparte experiencias similares a ti. Pero en el caso LGBT de nuestra comunidad, eso no siempre ocurre. De hecho, en la mayoría de los casos hay un hogar que pudiese ser hostil en torno a la diversidad sexual. Entonces, ahí toca hacer mucha labor, mucho trabajo para cambiar mentes y corazones con familias, porque es en el mejor de los intereses de jóvenes LGBT de vivir esta aceptación y amor que tanto se dice que debe ser incondicional, pero que, como sabemos, la experiencia de muchas personas LGBT no lo es así, ¿no? Y eso, para el día de hoy, tengo una gran invitada. Y el día de hoy me acompaña Aline Escalante. Bienvenida, Aline, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, encantada de estar el día de hoy contigo, Alex. Agradezco esta invitación. Gracias a ti. Mira, tú eres miembro del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, fundadora de la organización CAIFAG, y eres vocera de la agenda Familias Diversas. Y tu experiencia en el tema del activismo de la comunidad LGBT ha sido muy enfocado a cambiar mentes y corazones de familias, ¿no? Y particularmente estás en un estado muy conservador, ¿no? Querétaro, y que en sí podemos encontrarnos con muchos círculos de esa índole, de ese tipo de mentalidad, de prejuicios en torno a la comunidad LGBT en todo el país, ¿no? Pero Querétaro es un estado con un curioso contexto histórico y político. Yo resido en Yucatán, aunque no soy de acá, hay un contexto muy similar, ¿no? Y que son aparte dos de los estados más seguros de todo el país, de los más tranquilos en esa situación, pero la violencia en torno a personas LGBT no por ello es menor o muchas veces se invisibiliza, ¿no? Entonces, primero que nada, platícanos un poco más sobre ti y de cómo fue que te involucraste en esta labor. Muchas gracias, Alex. Pues mira, yo soy una mujer casada hace 25 años, tengo 3 hijos, una nena que es la niña del medio, diríamos que la sándwich de la familia, que hoy tiene
25 años justamente mi hija. Y yo me vuelvo activista o me introduzco a este medio cuando mi hija a los 18 años me confirma que es una mujer lesbiana. Eh, y digo me confirma porque es una realidad que yo supe que mi hija pertenecía a la comunidad LGBT cuando ella tendría alrededor de 6, quizás 7 años, porque vamos viendo señales, sin embargo, nunca quise como averiguar, había un cierto miedo de mi parte de que ella me confirmara lo que yo ya sospechaba, pero finalmente ella decide confesarlo a los 18 años de edad. Se va a la Ciudad de México, nosotros vivimos en Querétaro, como bien ya lo comentaste, y decide estudiar la universidad en Ciudad de México, hace su examen, se queda en la Universidad Autónoma de México y se va. Y el día que se va, con las maletas en mano, pues es cuando me da la noticia de que efectivamente es una mujer lesbiana que había decidido hacer su vida fuera de casa porque sabía o tenía la sospecha de que no querríamos volver a verla y de que quizás era el último día que ella pisaba lo que fue su casa y que volvería a ver a su familia, ¿no? Y fue un momento muy duro, sobre todo el mirar los ojos de mi hija Alex. Jamás había visto un terror tan grande, mi hija tenía miedo, angustia, y yo recuerdo que la abracé fuertemente. Ella es una mujer petit, me dirá unos 52, pesa 40 y tantos kilos, es una mujer muy pequeña. Entonces la abracé y fuertemente, no hablamos, suspiramos y al oído simplemente le dije, estás en un error, esta es tu casa, sigo siendo tu madre, sigue siendo mi hija, sigue siendo tu familia, te amamos tal cual eres y especialmente te amo por lo que eres, mi hija. Lo demás no importa, pero si tú has decidido hacer tu vida en Ciudad de México, vete. Si no te va bien o si te quieres regresar, sigue siendo tu casa, respeto tu decisión. Y ella se fue y yo agradezco que en ese momento ella haya partido a la Ciudad de México porque yo tuve que vivir un proceso personal, un proceso como madre, un proceso con la familia, un proceso de duelo y de aceptación que ella jamás vio, en donde yo evidentemente me rompí mucho, pero busqué información, Alex, eso fue lo más importante, soy historiadora de profesión, entonces la investigación es lo mío y me llevé una gran sorpresa cuando me doy cuenta que en ese tiempo no había material, existía muy poco acerca de los procesos familiares ante la revelación de la orientación sexual de un hijo y que lo que había en cuanto a la homosexualidad era espantoso porque había relacionado en Google palabras como la lista de los países en donde se castiga con pena de muerte y eso no ayuda a una madre. Entonces decidí hacer una investigación propia, consulté con amigos, con conocidos en donde hay miembros de la comunidad LGBT, me fui al archivo público, ya sabes, al fin historiadora, consulté testimonios de familias que ya habían transitado por esto sin ayuda y así es como surge el libro Cómo afrontar la homosexualidad de un hijo, que es de mi autoría, en donde pude entender todo, narré paso a paso todos los ciclos que viví, primero yo y después la familia, y ahí es donde me doy cuenta que no soy la única madre ni la única familia que atravesamos por estos procesos y que era de suma importancia no caminarlos solos, caminarlos en comunidades familiares, reorganizar nuestros núcleos familiares y erradicar el rechazo hacia nuestros hijos. Así es como
cómo me vuelvo activista. Llegó a Ay, mí. qué bueno que ahorita no me estaban tomando a mí, porque cuando narraste esa parte de lo que le contestaste a tu hija, me llevó a mi propio proceso con mi papá, que igual fue, o sea, la primera pregunta que él me hizo fue, ¿tenías miedo de decirme? Y yo obviamente estaba aterrado, ¿no? Y uno, por mucho que haya sentido el amor y uno haya sentido o haya tenido una buena infancia o lo que sea, siempre hay ese temor, esa posibilidad por las tantas historias que uno sabe y de la realidad de mucha gente LGBT, que su experiencia ha sido lo opuesto, ¿no? Entonces, definitivamente que se cuenten historias como la tuya, ¿no? De que justo el amor como mamá ante todo, pero sí reconociendo esa parte de, como igual en el caso de mi padre, el trabajo que tuvo que haber detrás de escenas, ¿no? Sí. Para poder desaprender tantas cosas que incluso hasta como quienes, o sea, millennials que a lo mejor no veíamos tanta representación como ahora sí los centennials ven, ¿no? De gente LGBT. De todos modos, crecimos con muchas telarañas, ¿no? Y que hay que desenredar y quitarnos del corazón y de la mente, y que las familias, mamás y papás, también vienen de una educación todavía un poco más conservadora, ¿no? Con menos información, como lo que decías. Y qué padre que hiciste esa investigación. De esto, de esa labor, ya entrando a esa parte de tu activismo, cuando te diste cuenta que la información no necesariamente era tan accesible, ¿no? Pero que fuiste conectando con otras familias. ¿Cómo se convirtió eso en la organización que fundaste y cómo fue tomando forma? Cuando yo terminé la investigación, mira, para mí fue más duro. Mi esposo siempre estuvo muy consciente del tema. De hecho, cuando yo le conté una vez que la niña se fue, la niña, es la costumbre, eh, él me dijo, pues qué bueno que ya lo confirmó contigo, porque yo lo he sabido siempre. Llegaron mis hijos, les comenté lo mismo y nos dijeron, ay mamá, pues qué bueno que ya lo sabes, porque pues nosotros lo hemos sabido siempre, ¿no? Para ellos fue muy, muy fácil el tránsito, para mí no. Y más adelante te voy a contar el por qué no. Fue muy, muy complicado para mí, no en contra de ella, sino en contra de muchas cosas que yo pensaba, en muchas expectativas que yo tenía y en muchas cargas que el modelo antiguo y todavía reciente nos carga a las madres, de, de, de pensar que todo lo que no esté bien de acuerdo a nuestra educación te convierte en una mala madre y eso pesó mucho sobre mí. Entonces, cuando yo termino la investigación, la hice para mí. Le comenté a mi esposo, ya entendí, ya sé qué voy a hacer. Mira, lo que escribí es una guía para padres y madres, contiene los testimonios, estadísticas y un taller de cómo yo fui viviendo este proceso, empezando por el shock y luego por la culpa, después por la ira, después por el miedo, después por la racionalización fatalista, esa que te dice, bueno, pues si es lo que me tocó, pues ya voy a hacer como que no pasa nada, pero donde todavía no terminamos de aceptar las cosas, sobre todo hacia afuera, hacia cómo lo voy a decir, a quién se lo tengo que decir, y, y después llega la reorganización familiar, porque finalmente viene la aceptación y con ello viene la paz y la fortaleza de la familia muy fuerte. Y justamente nuevamente es mi esposo el que me dice, oye, esto que tienes aquí, lo tienes que dar a conocer. Y así es como surge. Primero, la asociación surgió como CAIPAG, con P, que significaba las siglas Centro de Atención Integral a Padres de Adolescentes y Jóvenes LGBT. Sorpresivamente, aunque en la radio lo hablaba y jamás me contestó ningún padre, yo parecería que en Querétaro no existen o no hay familias con hijos de la comunidad. Cuando abrí el taller, fueron bastantes papás que me decían, es que te escuchamos,
pero no queríamos que nadie supiera que te estábamos escuchando. Con el tiempo, CAIPAG se convirtió en CAIFAG, con F, porque empezamos a transitar como una organización de Centro de Atención Integral a familias de adolescentes y jóvenes, porque también llegaban familias homoparentales, lesbomaternales, pero después empezaron a llegar otros modelos de familias diversas que se encontraban en la discriminación, se encuentran aún en la discriminación de las políticas públicas, que son todos aquellos modelos que no encuadran en la familia tradicional. Te hablo de familias ampliadas, reconstituidas, uniparentales, unipersonales, por elección. Y ahí es donde CAIFAG cambia y se ha hecho un trabajo tremendo con los 13 modelos de familias en plural, que hoy abarcan el 50% de las familias en México que están fuera de las políticas públicas, de los presupuestos y en situación de discriminación. Fíjate, y que yo creo que este interés también de lo que muy atinadamente tu esposo te dijo, esto lo tienes que compartir, este material, este libro, dio a pie a que no solamente pudieras también acercar algo que a ti te hubiera servido mucho, ¿no? De haber existido, sino que te expuso a otras historias, a otras familias en otras partes del país, porque pues con las redes sociales y la cosa del internet, ¿no? Uno conecta en muchas latitudes, ¿no? Y ahí en esa experiencia, teniendo en cuenta lo diferente que puede ser cada contexto en cada rincón del país, ¿qué es lo que tú identificarías como un, un común denominador en las experiencias de mamás y papás, ¿no? De familias, de esos retos a superar? ¿Qué es lo que tú dirías? Esto no importa dónde estés en México o incluso en otras partes, estos son los 3 retos principales. Mira, yo creo que lo primero que nos une es la discriminación y esto se traduce en todos estos modelos familiares, en pobreza, en desigualdad económica, pero también en desigualdad de trato y en falta de oportunidades. Lo segundo es llama, le podría llamar homofobia, esto es para las familias de la comunidad LGBT y madres y padres que tenemos hijos de la comunidad, específicamente en cuanto a nuestras infancias. Hay un tremendo y oscuro y espantoso, no lo puedo nombrar de otra manera, invisibilización, pero también odio hacia nuestras infancias LGBT, en donde tenemos que poner ahí hay muchos retos, tenemos que poner muchos proyectos, tenemos que seguir trabajando para que no solamente sean visibles, no queremos que sean visibles únicamente, queremos que tengan todos sus derechos, pero también hemos encontrado fortalezas como estos retos que dices, Alex, porque bien lo dijiste al principio, Querétaro es una ciudad conservadora, sí, pero con una homofobia institucional muy parecida a la que tienen ustedes allá en Yucatán, en donde son las instituciones, los servidores públicos, los diputados, eh, eh, los que son los antiderechos y quitaderechos para nuestros hijos. Y es específicamente ahí en donde hay una gran área de oportunidad, porque somos las madres, la madre y la figura de la madre en México es una figura que pesa, y somos las madres que estamos de este lado, las que podemos decirle a las madres, quita derechos, que son ellas y ellos las que no se pueden meter con nuestros hijos, que queremos que el Estado sí se meta para proteger sus derechos, para no vulnerarlos, para no discriminarlos, porque anhelamos una nación en donde nuestros hijos y nuestras hijas no sean discriminados, lastimados, vulnerados, odiados y lo peor, asesinados por su orientación sexual. Y ese también es un derecho que como madres y como familias en plural tenemos. Entonces yo pienso que uno de los grandes retos
es hacer una unión nacional de familias y que todas las familias diversas, porque somos incluyentes, hagamos este recorrido juntas y juntos. Unamos esfuerzos para que todas las voces que hoy son discriminadas por no pertenecer a una familia tradicional, y aquí quiero aclarar algo, no tengo nada en contra de la familia tradicional, tengo una, he formado una, vengo de una, pero no podemos seguir viviendo con privilegios y ver cómo otros modelos familiares están en el olvido, en la discriminación y no quieren atenderles. Tenemos que trabajar sobre las causas, no sobre las morales. Y ahí es donde hay una gran área de oportunidad y ahí es donde yo siento que debemos unir fuerzas todas las familias. La verdad es que estoy trabajando por una unión nacional de familias diversas y dar un gran contrapeso a estos frentes antiderechos que lo único que han hecho es lastimar la dignidad de nuestros hijos y poner sus vidas en riesgo, aun cuando dicen que protegen a la familia, no sé a la familia de quién, porque a las nuestras evidentemente no. Y en ese sentido, hablabas que de los retos y mencionabas también fortalezas. Mi siguiente pregunta iba por allá. Que así de cómo ves los retos que pueden atravesar, no importa en dónde estés en este país, que pueden tener las familias con el tema de la comunidad LGBT, ¿qué fortalezas tú has visto en tu experiencia trabajando con otras familias y creando estas redes más allá de las fronteras de tu estado? ¿Qué ha sido, cómo ha sido esa reacción y esa sinergia y cuáles son esas fortalezas? Fortalezas hay muchas también. Comentarte que el visibilizar y trabajar estos talleres de reorganización o de transición familiar, dependiendo la letra del acrónimo LGBT al que pertenezcan nuestros hijos o hijas, ha sido sumamente gratificante porque se está haciendo conciencia entre las familias. Cada vez hay más familias que no rechazamos a nuestros hijos y que hoy estamos peleando, no solo es no rechazar, estamos peleando por los derechos de nuestros hijos, porque no queremos hijos de primera y de segunda. El que cada vez haya más familias nos ha fortalecido, familias visibles. Como madres y padres estamos saliendo del closet, estamos aprendiendo a salir del closet como familia, lo que ha dado otro tipo de visibilidad. Y en las marchas, por ejemplo, del orgullo en Querétaro, eh, nos, han, eh, nos han dado el honor a las familias de abanderar hasta adelante las marchas. Y nos hemos dado cuenta de la gran sensibilidad que hay por parte de otros padres y madres que de pronto están viendo la marcha por la cuestión que sea y que de pronto están lanzando consignas en contra o están simplemente con la cabeza diciendo que no, y nosotros nos paramos de frente y con todo el amor, porque nosotros no odiamos, amamos, les decimos, construyamos amor. Tus hijos tienen derecho a vivir en paz, los nuestros también. Y ahí se han unido papás, porque ese entendimiento lo tenemos. Yo no creo que haya un padre o una madre que si tú le preguntas, ¿qué harías si a tu hijo alguien, por la razón que sea, lo lastima, lo agrede? Y la respuesta ha sido la misma. O sea, le corto la cabeza, pues nosotras también. Pero hay que cortar cabezas desde el amor, porque los odiadores son otros. Entonces vamos empujando esta visibilización familiar. Me parece que eso ha sido sumamente importante y ha sido tan importante que hay madres eh, muy valiosas de la comunidad. Una de ellas, me atrevo a nombrarla porque soy su fan y ha hecho una enorme y hermosa labor, es Tania con Infancias Trans, Tania Morales, y ahí vamos, cada vez hay más activismo de familias de que tenemos hijos de la comunidad LGBT, y yo creo que esa fortaleza es fundamental. Asimismo, somos iguales en pares
digo, no iguales en amor-odio, evidentemente no, pero somos iguales en pares a aquellas personas que se atreven a decir que nuestros hijos no merecen. ¿Y a qué me refiero en que somos iguales? En que sobre nosotros, y eso es, quizás es un privilegio, Alex, y es feo decirlo, pero tenemos que sacarle provecho al privilegio, porque sobre nosotras y nosotros no recaen los prejuicios que sí recaen sobre nuestros hijos. Y ahí es un punto fuerte para poder decirle al otro, ustedes no se metan con nuestros hijos. Yo creo que esa es una Totalmente. de las fortalezas más grandes. Sí, yo mucho tiempo siguiendo a activistas como Luis Perelman, que trabaja con muchas familias en muchas partes del país y de la región, de hecho, justamente dice eso muy seguido, ¿no? O sea, qué tan poderoso que una mamá, que un papá eh, saque la casta por decir, no sé si esa frase sea políticamente correcta ahora, pero que justo, o sea, cuando te apropias de la causa en el sentido como una persona aliada, ¿no? En el tema LGBT, es más que bienvenida en particular si viene de familias, porque ahí es donde, como decíamos al inicio, suele haber como estos quiebres por los tantos prejuicios y las tantas cosas que pesan y que de ambos lados hay un duelo, ¿no? Con un posible eh, corte de relación por la agresión, la violencia, el feo que le pueden hacer las familias a alguien LGBT. Y del otro lado, con las ideas que una mamá, un papá se hace del futuro de sus hijos o hijas, de cómo debería de ser, ¿no? De esta parte de lo que fue tu proceso, mencionabas hace rato, ¿no? Algunas cosas que tuviste que tener en paz, ¿no? De superar y dejar atrás para mostrar frente unido con el resto de tu familia, con tu hija. ¿Cuáles fueron esas cosas puntualmente que te fueron un reto? Bueno, la primera fue las expectativas. Las madres y los padres nos hacemos expectativas sobre nuestros hijos que a veces ni siquiera vienen al caso. Y tener que darnos cuenta, haber tenido que darme cuenta que eran mis expectativas, no las de mi hija, y que jamás le pregunté. Cuando puedes romper con las expectativas que te habías hecho hacia otra persona, porque siendo honestos, todos nos hacemos expectativas del otro y siempre terminan lastimándonos porque ni siquiera les preguntamos si era lo que ellos querían. Esa parte fue muy fuerte, darme cuenta que eran mis expectativas, que tenía que romperlas, pero también eso me llevó a este proceso como de matar al hijo, a la hija en este caso, que yo creía en mis expectativas tener, para darle vida y dejar vivir a la hija que realmente tengo, para que pudiera ella ser feliz. Pero después me sumí en algo muy profundo que hemos encontrado en estos talleres de CAIFAG, que hemos atravesado todos los padres y que es algo muy difícil de transitar porque no es cuestión de ustedes, es cuestión nuestra. Venimos de heridas grandes. En mi caso yo venía de heridas muy profundas del rechazo y del abandono de mi familia. Entonces intenté o pasé la mayor parte de mi juventud intentando ser aceptada, ser amada por mi familia. Y para esos momentos yo creí, porque así vivimos, o así viví yo, pretendiendo pues que lo que yo hacía iba a ser validado por mi familia. Entonces, eso fue lo que a mí me detenía, lo que a mí me costó a esas alturas de mi vida decir, híjole, pues si ya estaba bien y ya me quería todo el mundo, y ahora me van a rechazar y me van a dejar sola otra vez. Y ahí yo tuve que determinar, ok, que me lo hagan a mí o se lo voy a hacer yo a mi hija, porque conozco ese dolor, conozco lo que se siente. Y hoy agradezco profundamente que lo hayan hecho porque eso determinó el que yo jamás podría hacerlo. Pero los padres tenemos heridas profundas con nuestros padres
con nuestras familias. Y es ahí en donde se nos viene todo encima y tenemos que ser fuertes y decidir que este es el momento en que yo tengo que cortar con ese pasado que nos atormenta, que cortar con esas heridas y salir fortalecida para fortalecerme primero yo y después a mi hija. Ese proceso fue todo un reto, pero cuando lo logras, sale, no tienes idea del empoderamiento que hay personal y familiar, porque ya no vives de la expectativa de nadie. Lo que te digan se te resbala. Qué fuerte esa parte de la reflexión, ¿no? De reconocer el costalito que cada quien tiene, ¿no? Y de lo que hay que resolver. Y de estas dos últimas preguntas que te quiero hacer, creo que va justo también a englobar esta conversación, ¿no? Que por cierto, mencionas hace rato a Tania Morales, también ya tuve el placer de entrevistarla aquí. Tenemos un episodio dedicado a infancias trans, súper importante, como decías, ¿no? Desestigmatizar a nuestras infancias LGBT. Pero estas dos últimas preguntas van, pareciera la misma, pero uno va dirigido como a personas LGBT y la otra a familias, a mamás y papás. La primera, el Día de las Madres, el Día de la Familia y el Día del Padre, que creo que es por junio, suelen ser fechas complicadas para mucha gente, ¿no? Ya sea que uno haya perdido a nuestra madre, no tengamos una buena relación con ella, en fin, ¿no? O sea, pueden haber muchos motivos por los cuales estas fechas puedan ser difíciles. Para personas LGBT, como decíamos, es muy común que lo sea por un tema de rechazo, ¿no? ¿Qué le dirías a personas LGBT que están en esa situación? Porque pienso yo mucho en el poderoso mensaje que hay luego en las marchas, ¿no? Como decías, ¿no? Seguramente tuviste la experiencia en las marchas del orgullo en Querétaro, de no solamente el impacto que tenía tu contingente con otras familias, sino con personas LGBT, ¿no? Y de el gesto de a veces ir con el letrerito de abrazos de mamá. Ahí está, ya me puse a emocionar yo. Siempre lo llevo. Eso remueve muchas fibras, ¿no? Y mi mamá igual dice, ¿no? Ay, se me arruga el corazón de ver, ¿no? De tantas historias de personas LGBT que están en esa situación y quiero ser la mamá de todos, ¿no? ¿Qué mensaje tú le darías a personas LGBT que a lo mejor estas fechas son complicadas? Pues mira, les diría que para todo hay un tiempo, siempre se los digo, que se acerquen a Caifaj, que para todo hay un tiempo, que no hay nada en ellos, que los padres necesitamos un tiempo, algunos más largo que otros, pero que acá hay una familia por elección, que acá tienen a muchas madres y padres que los amamos, que los esperamos con los brazos abiertos, y que la vida me enseñó, porque también viví el rechazo, y lo pedí muchos años, y lo sufrí muchos años, y la vida me enseñó a dejar de pedirlo. Solamente tenía que darlo. Quería amor y lo pedía, pero no daba nada. Hoy lo doy a manos llenas. Tengo la bendición de tener muchos hijos de la comunidad LGBT en muchos estados de la República, y era dar amor. Démonos amor, construyamos amor, fortalezcamos a nuestras familias, ya sea biológicas o por elección, porque siempre hay alguien que está con los brazos abiertos para ti, para darte amor. No queremos más madres sin hijos, ni más hijos sin madres. Aquí estamos las madres por elección, para ti, con amor. Eso es lo que yo les diría. Y ahora, del otro lado, con las familias que estén pasando por este proceso, ¿no? Y que a lo mejor el tema que sí de la religión, el que dirán, sus propias familias, sus propios costalitos, como tú decías, ¿no? Que cada quien trae esos temas sin resolver con sus propias familias.
a otras mamás y otros papás, ¿no? Esto es algo que lo has hecho ya por un rato. ¿Cuál es ese mensaje, aprovechando esta plataforma, sobre este proceso que a lo mejor pueda ser muy intimidante, ¿no? Frente a el qué dirán y las muchas expectativas que uno se genera con sus familias. ¿Qué mensajes tendrías para las familias? Yo les diría a las familias, principalmente a las madres, que recordemos y nos regresemos al instante en que ese hijo o esa hija nos fue entregado por primera vez en nuestros brazos, después de haberle parido. Porque evidentemente, cuando les contamos los dedos de las manos y de los pies y nos percatamos que están completos y que están sanos y sanas, siempre hacemos promesas. Siempre les prometemos que los vamos a amar y a proteger y a cuidar toda la vida. Esa promesa no lleva condiciones. Esa promesa debe de seguir intacta. Esa promesa es lo que nuestros hijas e hijos esperan de nosotros. Debemos de seguir amando a nuestros hijos por el simple hecho de ser nuestros hijos. Y si estás atravesando por un momento difícil y necesitas información y necesitas saber que habemos más madres y padres como tú, que ya hemos pasado por ese proceso y que simplemente llevamos un tiempo antes que tú, y escucharnos y escuchar nuestros testimonios. Existen instituciones, asociaciones civiles como CAIFAG, que te recibirá con los brazos abiertos, que podrás darte cuenta que no somos los únicos, pero que no camines solo, camina siempre en grupo, pero sobre todo recuerda siempre esa promesa, porque la promesa sigue intacta y eso es lo que fortalece la relación con nuestros hijos. ¿Y cómo te encontramos a ti en redes y a tu grupo por justo si necesitan de este acompañamiento? Estoy en páginas de Facebook de CAIFAG y Twitter también como CAIFAG, @_CAIFAG, o en la página igual de Twitter y Facebook de Frente Queretano, y los días viernes por Radio Numancia en Facebook. Tenemos un programa que se llama Iridicente, de 7 a 8 de la noche. Ahorita está suspendido hasta pasar el proceso electoral. Pasado el proceso electoral, regresaremos nuevamente al programa de los viernes. Y bueno, nos puedes escribir en las redes sociales. De verdad, un deleite y toda mi admiración a ti y a tu grupo en el frente y en CAIFAG por lo que hacen. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Todos los temas que luego aquí abordamos son emocionales por distintos asuntos, por distintas razones, pero difícilmente se me pone así así el sentimiento aquí a flor de piel, porque definitivamente las palabras, lo elocuente que eres y que te he escuchado y he estado en tu programa, definitivamente más voces como la tuya son necesarias para que todo mejore. Entonces, mil gracias por tu tiempo. Y pues ya saben cómo encontrar a Lynn y a su grupo. Y vamos a estar en contacto más adelante porque va a haber más excusa para reconectar, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alex. Gracias a ti, gracias a quienes nos escucharon aquí, como cada semana. Nos estamos escuchando la próxima. Regresamos con otro programa. Saben que se pueden suscribir aquí al feed de Homosensual en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. El video está en Facebook Watch y en el canal de YouTube de Homosensual. A mí me pueden encontrar como Alex_Orue en Twitter y en Instagram. Saben que si tienen algún tema que quieran sugerir, escríbanme o pónganlo en los comentarios del video o por Twitter, ya saben, ahí ando, más que nada, y en Instagram casi no hago nada. Pero mil gracias por escucharnos y por acompañarnos en otro episodio, y nos estamos escuchando la próxima semana. Bye.